Amigos, bienvenidos una vez más a un video de Pláticas Caninas. Tengo mucho gusto que estén aquí conmigo. Mi nombre es Memo Cavazos, como ustedes ya lo saben, y si no, pues me presento. Y en esta ocasión, un video súper especial. Y cuando digo súper especial, lo digo con todo el corazón, porque como mexicano, estamos viendo ahora ya en la pantalla nuestra raza nacional, una de las razas más antiguas que existen en el mundo, una raza prehispánica que tiene mucha connotación histórica en cuestiones de México, ¿no? Una raza que a lo largo de los años ha evolucionado, podría decirse los últimos 15 años, ha mejorado muchísimo su prototipo, se ha incrustado, por decirlo de alguna manera. Me voy a permitir la licencia, unas angulaciones y unas estructuras mucho mejores que las que había anteriormente, y pues la popularidad también ha crecido bastante. En esta zona de donde se lleva a cabo la mundial, en Zagreb, es decir, en Croacia, es una raza bastante popular, y es por eso que, a diferencia de la mundial anterior, que fue no hace muchos meses, ya que fue en octubre, prácticamente pocos meses de distancia, la calidad era otra, por la cercanía a los países que menciono, Eslovaquia, Hungría y sobre todo Rusia. En esta ocasión pudimos ver perros, la verdad, francamente bonitos, sobre todo en el renglón de los miniaturas. Les dejo aquí la tarjeta de la raza de miniatura. Ojalá que tengan la ocasión de echarle un ojo a ese video, porque la calidad es realmente sorprendente. Aquí también incluso podría decirse que los estándares fueron aún mejores. Vean nada más la manera en que se presenta este perrito joven. Esta es una categoría de perros jóvenes bastante numerosa, y como ven, este perro se presenta con mucha prestancia. Este perro también se ve bastante bien, con un poquito menos de trabajo, un perro un poquito más masivo, un poquito más primitivo, que se asemeja, sobre todo en rasgos de la cabeza, a los perros originales, a los perros, lo digo originales, pero más bien es a los perros de hace 20 años. Pero vean, un perro que se desplaza también con facilidad, un poquito de ansiedad, no le ayuda a verse bien, pero un perro pues bastante bonito también. Realmente unas categorías difíciles de juzgar, porque había una calidad bastante homogénea. Aquí lo vemos alrededor. El juez finlandés, he de decir que me quito el sombrero ante la manera que juzgó. Usó un patrón muy uniforme, se dedicó a ver a los perros de manera muy objetiva, no sorprendió a nadie con sus procedimientos, ya se sabía, con tantito que lo observara, ya se sabía qué iba a hacer, ya se sabía qué estaba viendo, lo cual es pues de agradecer en cualquier juzgamiento. Aquí se nos atraviesa un poco la secretaria de juez. Este chaleco que ven aquí es el distintivo de los secretarios de juez, o comisarios, como les dicen en España. Este perro un poquito más limitado de atrás, más sin embargo no es un perro feo. Su espalda no es tan buena como la de los otros, pero seguramente hallará el entorno en donde sea más competitivo que en esta ocasión. Aquí le da las gracias al de adelante, le da las gracias al del saco color hueso, y le da las gracias al último, y se queda con 4. Este era el sistema que la mayoría de los jueces utilizan en este tipo de eventos. No se quedan más que con los perros necesarios, y así mantienen el ring más limpio, más organizado. Parece ser que los manda a mover en conjunto, y vamos a ver qué les parece, amigos, esta clase de jóvenes. No se les olvide suscribirse a mi canal, y si les gusta mi material, si eres amante del cholo,
no dudes en compartirlo. Te voy a estar eternamente agradecido. Estos son unos videos que yo hago con mucho gusto y con mucha pasión, en donde dejo salir mi pasión con los perros. Y aquí pone a la muchacha de claro adelante y parece ser que sí los va a dejar. Vean cómo se ve jovencito el perro, sobre todo el de adelante. Y vamos a ver si los deja 1, 2 y 3. Este perro también joven, seguramente en la categoría de intermedio, está solo en la categoría. Aquí lo vemos alrededor con un poquito menos de firmeza en sus codos, un poquito menos de armonía entre sus angulaciones, más sin embargo un perro típico. Aquí lo vamos a ver de lado y vamos a ver más claramente de lo que les estoy hablando. Ahí, como ven, el balance entre el escápulo y la húmera no le permite avanzar tanto como los otros, pero pues es un perro sano de piel. A la distancia se le ven bonita cabeza, bonitas orejas, buenos aplomos, implante de cola correcto también, así que no por una cosa hay que descartar a un perro de exposición. Y si no me equivoco, esta es la categoría de Open machos. Y después de esto, si no me falla la memoria, viene la categoría de campeones. Aquí los vemos alrededor. Perros ya más hechos, perros ya más maduros. Y como el ring era pequeño, el juez decide mandarlo 2 veces alrededor. Había hecho 2 grupos, aquí manda la segunda mitad de la categoría, conformada por estos 4, casi todos oscuros, negros, y vemos al final un perro marrón. Antes de empezar este video me di a la tarea de revisar el estándar del Cholo y me llamó la atención que es de los pocos estándares que la FCI pone un preámbulo antes de hablar de la historia de la raza o de la apariencia general. Pone un preámbulo y da una explicación de cómo funcionan los genes, cómo es la dominancia de los genes de la variedad sin pelo, porque como sabemos ya hace algunos años fue aprobada la variedad con pelo. No recuerdo si en los estándares hubo alguno con pelo. Vean qué bonito está este perrito también. Ahí se le sienta, más sin embargo vean la espalda, vean la profundidad de pecho. No se le presentó de lo mejor, pero realmente como juez no debemos estar fijándonos en estos detalles. Debemos ver las estructuras y las características de cada uno de los perros. Aquí vemos otro con orejas bastante firmes. Se mueve con facilidad, con fluidez, y a la espalda no la deja tan bien, pero ahí lo vemos que llega bien. Vean los temperamentos sólidos, a pesar de ser una raza primitiva. No vi ningún símbolo, ninguna señal de timidez, sobre todo los estándares. En las miniaturas sí, hubo algunos cachorros que se les notaba la poca experiencia, y pues como en todas las razas hay perros que les toma un poquito más de tiempo habituarse a la rutina, habituarse a que un desconocido les ponga las manos encima. Aquí vemos este bonito macho también alrededor. Y otro con la cabeza un poquito más fina en la ida y vuelta. Y alrededor. ¿Qué les parece, amigos, esta categoría? Realmente a mí me parece fascinante el nivel que ha llegado a tener esta raza. Le da las gracias al de la muchacha de blanco, así como al de la muchacha de fuchsia. A uno más me parece que no alcanzamos a ver ahí en la cámara. Y entre estos 4 se va a repartir el pastel. Vean todos los temperamentos. Realmente no hay que ni tocarlos. Creo que se quedó con 5 en estos momentos.
y los quiere volver a ver mover alrededor de manera individual. Este perrito se resbaló un poco a la hora de dar las vueltas por ser el rin tan chico de algunos perros que les pasa. Este perro a mí me gustó bastante también. Falta un poquito de trabajo, pero como les decía, hay que enfocarse en la calidad, en el tipo, en la estructura. Vean nada más, qué belleza. Realmente como mexicano me siento muy orgulloso de tener este patrimonio. Sabemos que es el único animal viviente que, tal vez junto con el pavo, que sobrevive, es una leyenda viva. Y aquí mueve al perro marrón. Otra cosa interesante de este estándar es de que define los colores diferentes para la variedad con pelo y la variedad sin pelo. Elimina el de adelante y ahora sí se queda con 4. Vamos a decir que ese que eliminó era semifinalista y estos 4 ya son los finalistas para lograr un puesto en esta categoría. Vean nada más qué lindo se ven yendo alrededor. 2 veces alrededor y ahora adivino yo que los va a colocar. Y sí, pone el de la muchacha de saco verde adelante, del estampado de segundo y los manda alrededor. Y efectivamente, 1, 2, 3 y 4. ¡Qué maravilla! Y ahora sí, la grande, la categoría de campeones machos, la que todos estamos esperando, que se compone de 3 ejemplares únicamente. Vean nada más la prestancia con la que se mueve el de adelante. Los 3 perros, la verdad es que son sobresalientes y lo están presentando de manera excelsa. Otro detalle importante, miren este, no sé si se nos movió en nuestra dirección para que le pudiéramos ver clarito el ida y vuelta, y vemos que es un perro bien limpio, un perro bien correcto. Y si ya lo habíamos visto mover de lado, ahora lo vimos en la ida y vuelta, por si alguien tenía la duda. Les decía que un factor importante en esta raza es de que el gen sin pelo está ligado a la ausencia de piezas dentales. Entonces esto es muy importante y al igual que el crestado chino lo hace un poquito complicado de juzgar. Aquí vemos el tercer perro. Realmente pienso yo que una categoría difícil de juzgar con estos 3 perros tan bonitos. Este se le bambolea ligeramente la oreja izquierda, pero vean nada más que bien llega, que bien aplomado está. Carga de manera correcta la cola. En la categoría de campeones, realmente cualquiera de estos 3 podría representar a la raza de manera digna y por supuesto buscar alguna colocación en el grupo. Alrededor nuevamente en conjunto, y me da la impresión que así los va a dejar. Deja el de la muchacha de rojo adelante, el del saco rosa de segundo, y ahí los mando una vez más alrededor y siguiendo su rutina. 1, 2 y 3. Vean nada más qué lindos perros. El Casip, el que habíamos visto en la categoría anterior. Recordemos que en los mundiales el joven no compite por el Casip porque tiene su propio Casip. Más sin embargo el joven sí tiene derecho a ganar la raza. Es algo ahí que está medio
traspuesto, pero aquí vamos a definir el casip y se queda con el de la muchacha de rojo, que se pone obviamente muy contenta. Y empezamos con las hembras. Recordamos que hay una categoría que se llama Minor Puppy, cachorro menor de 4 a 6 meses, si no me equivoco, y probablemente este sea el caso de esta perrita, que la vemos para su corta edad brincoteando y todo, pero muy segura de sí misma, que es lo que cuenta, ¿no? Ahí la vemos alrededor. Y pues no grabo la parte del examen de los perros, yo sé que me lo han pedido algunas personas, pero haría los videos un poquito más largos y un poquito más aburridos. Este video de por sí ya anda cerca de la media hora. Esta es una cachorra o una joven, como ven también, bonita, con pieles sanas, lindas orejas. El estándar ya no menciona como descalificación el tema de las orejas caídas, más sin embargo pues es una falta bastante grave, ¿no? Es una falta que evita que en este tipo de eventos los perros obtengan el excelente. Dentro de las faltas descalificatorias actualmente se consideran la agresividad, perros atípicos obviamente, ceguera o sordera, en la variedad con pelo que presente prognatismo o enognatismo, mandíbula desviada, boca torcida, perros con mala mordida dependiendo de la posición de la mandíbula, lengua paralizada o lengua fuera de la boca, ojos azules o de diferente color, orejas cortadas y caídas, todavía lo menciona, estaba equivocado, cola cortada o cola corta, pelo en cualquier parte en la variedad de sin pelo que no sea en la cabeza, orejas, cuello o pies, cualquier pelaje que no sea corto o liso en la variedad de con pelo, albinismo, colores mirlo, también cualquier color no mencionado en el estándar, ejemplo negro y fuego, golondrino, abigarrado, es decir, atigrado, color blanco o sable. Perros de talla de mayor de 62 centímetros y mayores de 25. Y seguimos con la categoría de las hembras. Aquí vemos otra hembra sin pelo, muy bonita también. Vean nada más cómo le entra el cuello sobre los hombros, bien aplomada. Su implante de cola bastante bueno. Muchísimas cosas, muchísimas cualidades en la raza. Realmente una experiencia muy positiva. Esta muchachita un poquito más joven, vemos que presenta con mucha prestancia a esta perra. Se ve mucha influencia de los perros mexicanos y con mucho orgullo lo digo. Sabemos que varios criadores mexicanos han exportado muchos perros, principalmente a Rusia, Hungría, Eslovaquia y a este tipo de países donde la raza ha sido bien acogida. Este perrito lleva un poco para mi gusto la cabeza un poquito demasiado alta y está un poquito inquieta, pero muy bonita también. Alrededor, y vamos a ver si elimina alguno o si elimina el de la muchacha de verde y se queda con los 4. Alrededor, me parece que el de adelante es un perro con pelo, no alcanzo a distinguirlo aquí en mi monitor. Este perro negro que va al frente, esta perra negra que va al frente. Pónganme aquí en los comentarios qué opinan de que se haya aceptado el cholo con pelo. Aquí pone el de la muchacha del saco
rosa adelante, junto con la muchacha de los pelos rojos en segundo, y le entra la duda de las idas y vueltas. Tal vez le gustaron mucho estos dos perros, y como todo buen juez, las dudas hay que sacarlas para tomar la mejor determinación. Lo manda alrededor una vez más. Y sí, le dice que permanezca adelante, que no si no se le pierda. Y manda de ida y vuelta a la otra hembra, que está bastante bien también. Veanlas nada más, que bonitas. Alrededor una vez más. Y seguramente estará decidiendo ahora con quién se queda. Alrededor. Y sí, efectivamente, 1, 2, 3 y 4. Esta perra, si no me equivoco, pareciera ser de la categoría de veteranos. Sí la vimos un poquito tímida al lado de la posada, pero aquí la vemos ya donde se expresa, saca su cola y se presenta sin ningún problema. Ahí la vemos que sí, esta sí tiene un poquito de problemas para dejarse tocar. Ahí la vemos un poquito temerosa con el juez. Y había dicho que ninguno había tenido este tipo de comportamiento, pero bueno, vemos que este sí un poco. Y recordemos, pues es una raza primitiva. Esta perra de adelante sí es un poquito refinada de cabeza, sí le falta bastante. ¿Qué les parece, amigos? Y pues no se mueve tan bien. Vemos el frente muy deficiente y la espalda nos hubiera gustado que fuera mejor también. Aquí la vemos alrededor. Aquí vemos la segunda de la categoría. Supongo que esta es la clase Open o la clase de campeones. Y más que obvio, pone al de la muchacha enfrente y así los deja. Un primer lugar, segundo lugar. Casip de las hembras, la conclusión de las hembras. Vemos esa perra que se ve más joven que esta. Y vemos la del final, que se ve una perra pues bastante madura. No, esta debe ser la clase de campeones, no debe ser la conclusión de las hembras. Sí, se ven perras bien hechecitas con mucho chamamarrín, y aquí la vemos en su rutina de 2 veces alrededor. Aquí vemos en ida y vuelta el de la muchacha de amarillo, la hembra que estaba en primer término. La vemos que la presenta con mediana habilidad, y la perra pues se ve bastante bien. Esta perra que me gustó bastante
Podría tener un poquito mejor de espalda, pero veanla ahí nada más que linda está también. Un poquito refinada de hocico tal vez me pareció ahí en esa toma a la hora que giró. Pero una perra competitiva. Esta que otra vez nos hace el favor de ofrecernos una ida y vuelta. Desconocemos el nombre de esta manejadora. Me parece ser que es húngara, pero pues sabemos que no nos va a entender, pero le mandamos un saludo desde Pláticas Caninas. Y pues me da la impresión que vuelve a ganar la muchacha de rojo. Vemos al juez bastante concentrado. Una vez más alrededor. Ahí como que se le atora la carreta a la de la segunda perra. Y hace un círculo bastante pequeño y no sé de qué se queja. Pero algo no le gustó y efectivamente pone la de rojo hasta adelante. La que se andaba como que frenando de segundo y aquí los vemos en su vuelta triunfal. 1, 2 y 3. Ahí quién sabe qué le dice de cosas. Pero pues la de adelante iba adelante, ¿qué le podía estar diciendo? Una categoría más, me parece que son el CACIP. Aquí vemos a estos tres que ya habían estado compitiendo. Y el juez los quiere ver en movimiento lateral. Impecable realmente el trabajo que hizo este juez finlandés. Yo no tenía el gusto de conocerlo y no me resistí las ganas de acercarme al final del juzgamiento, a estrechar su mano y a manifestarle que había hecho un trabajo excelente. Otra vez la manejadora de rojo gana los dos lados, machos y hembras, y aquí vemos a la veterana, una hembra de lo que yo llamo con el síndrome del suéter. Como pueden ver, tiene el cuello negro y de los hombros hacia abajo está bastante clara. Sabemos, se nota a leguas que no le quitaron el suéter lo suficientemente antes y no le dieron sus bañitos de sol para que se presentara mejor. Muy light de cabeza. Ya las articulaciones denotan que no se puede mover, pero bueno, es un veterano. Y esto del color, lo digo, no afecta a su conformación ni mucho menos. Y mejor de la raza. Mueve primero a los dos machos, seguramente el joven y el ganador del CACIP. Mueve ahora a las hembras y el momento de saber quién es el ganador de la raza, el que va a ir a pelear un lugar en el grupo esa misma noche. Mueve a este macho y esta hembra juntos. Los empieza a colocar, los empieza a acomodar. Ahora el de la muchacha de rojo y el otro de saco rojo también. Ojalá hubiera habido un ring un poquito más grande y los hubiéramos visto un poquito más en plenitud. Y pues obviamente el macho de la muchacha de rojo es la que lleva el handicap. Véanlo ahí, qué bonito está el perro. Alrededor. Y todo está dicho. Amigos, tuve mucho gusto de que estuvieran aquí conmigo. Les recuerdo que lo mejor está por venir.